Murió en ese momento, estaba simbolizando, estaba muriendo, como todos los que hemos sido bautizados. Pero hay veces que nos bautizamos, ¿por qué? Porque nos motivó mi esposa me motivó, ¿no? Y me presionó, ¡hey! ¿Sí o no? Pero no sé ni qué significa bautizarse, porque no hay una convicción. Y ese es el problema, no tienes conocimiento, no tienes convicción de por qué lo estás haciendo. Es que mi pastor lo dice y lo dice la Escritura así, pero aún sabes por convicción el por qué hacerlo. Porque, ¿qué crees? Es una preparación para santificación, de la cual el mismo Cristo Jesús tuvo que pasar, tuvo que vivir y tuvo que poner ejemplo para decir, hey, hay una porción en la Escritura que se levantaron dos chicos, ¿no? Diciendo, Señor, ¿nos puedes conceder a él y a mí, mis hermanos, sentarnos uno a la derecha y otro a la izquierda? ¿Y qué le dice Jesús? No está en mi mano. Y les hace una pregunta: ¿podéis participar del bautismo? ¿Sí? Eso es. De que tú te estés sentado a mi derecho, de que no es mi causa, no está en mi mano, está en la mano de Dios. Pero si puedes participar, tenemos que hacerlo con entendimiento. Creo que hoy Dios va a disipar muchas cosas y va a poner a su pueblo donde Dios lo quiere tener. Porque, digo bien, donde Dios lo quiere tener. ¿Por qué crees? Habemos muchos que ni siquiera deseamos estar en el lugar que Dios nos ha obsequiado. Porque, ¿qué crees? El Cristo trae distinción. En verdad, Cristo trae distinción. Y te encuentras como en una Y, frente a Cristo te encuentras como una Y. O sigues viviendo como has seguido viviendo, o sigues a Cristo y dejas que Él cambie y establezca su reino en tu vida. Y hay cambios y tienes que tomar decisiones. Y aún dice la Escritura que los violentos arrebatan el reino, porque el reino de los cielos sufre violencia. Y tú y yo, como violentos, tenemos que arrebatarlo, tenemos que establecerlo y tenemos que producir, ¿qué? En las personas el declarar y confesar que Jesús es el Cristo. Entonces, si mi Señor Jesús se presentó delante de Juan, ¿para qué? Para cumplir toda justicia, y entró a las aguas y salió de las aguas. En ese momento inicia su ministerio ¿de qué? De predicar que el reino de los cielos se ha acercado, ¿sí? Pero antes de hacerlo hubo algo extraordinario. Al subir de las aguas se abrieron los cielos y se escuchó una voz que dijo: he aquí mi hijo amado en que mi complacencia está. Y después de ahí inicia su ministerio. Tenía que ser empoderado Jesús el Cristo, bautizado con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para testificar que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, mi amado, ahora tú puedes entender que hemos tenido a lo mejor 10, a lo mejor 8, a lo mejor 20 años creyendo en el Señor Jesucristo, pero no hemos participado del Evangelio. ¿Y sabes por qué no hemos participado? Por la ausencia del Espíritu de Dios. Y digo ausencia no porque no esté en nosotros, sino porque no tiene el gobierno en mi vida, en tu vida, porque no me he sometido a Él, porque no me he postrado a Él. ¿Qué vamos a hacer? Si el mismo Cristo tuvo que pasar por lo que Él está demandando y te está mostrando que tienes que hacer, por un acto de obediencia. Quiero que me acompañes a Hechos 1, por favor. Sí, ha habido un poco más de claridad en la palabra de Dios. Amén. Acerca del bautismo que yo tomé y el bautismo que Dios me está mostrando a través de su palabra. Y ha habido conocimiento. Hechos 1:3 dice así. Perdón, un segundito. Dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fuesen a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Espíritu. La promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo
dentro de no muchos días. Entonces los que habían reunido le preguntaron, dice, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su potestad, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿De qué me está hablando este asunto después del bautismo del Espíritu Santo? ¿Por qué necesito yo el bautismo del Espíritu Santo? ¿Por qué lo necesitó Jesús el Cristo? ¿Para qué? Para establecer el reino de los cielos, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y no lo estableció sino hasta que fue que bautizado por el Padre con el Espíritu Santo. Tú y yo lo necesitamos. ¿Y por qué lo necesito? Porque debo de testificar en la tierra que Jesús es el Cristo y establecer el reino de los cielos. Pero si te das cuenta, hay una secuencia en el bautismo. ¿Cuál es el primer paso? Presentarme delante de Dios y tener la actitud de ¿qué? Arrepentimiento. ¿Para qué? Perdón de pecados. ¿Sí? Me presento delante de Dios arrepentido y perdona mis pecados. Me sumerjo, simbolizando que no seguiré más perteneciendo al gobierno de Satanás, sino al de Cristo. Cuando subo, soy resucitado para andar en vida nueva en Cristo Jesús, para hacer la voluntad del Cristo. Y la voluntad del Cristo es que tengo que esperar a ser bautizado por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para establecer Mateo 28, 18 al 20. Por tanto, ir y predicar a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Es verdad? Y aún dice, y en otra porción dice, y a los que creen en mi nombre estas señales seguirán. Entonces, mi amado, si tú has estado buscando al Espíritu Santo porque crees que el Espíritu Santo lo vas a alcanzar y va a haber un fruto de manifestación de milagros, señales y maravillas, has estado equivocado. El Espíritu Santo no es para que produzca milagros y señales, es para testificar que Jesús es el Cristo. Y cuando eres lleno, Dios se encarga de dar señal. Y la señal es que si Dios desea sanar, ¿qué va a pasar? Sanarán a las personas. Pero el fundamento de tener el Espíritu Santo no es para milagros, es para testificar el Evangelio de Cristo, que Él es el Cristo, y reconciliar a quien, a la humanidad con Dios. He estado equivocado y aún se ha buscado el Espíritu Santo con otros fines. No es el asunto de sentir, y si Dios produce que te caigas o haya risa, eso no es ningún problema. El problema es que tú puedas entender en tu corazón que el Espíritu Santo ha sido derramado sobre tu vida y te ha dado una llenura, una plenitud para que vayas y testifiques que Jesús es el Cristo y cumplas Mateo 24:14. Pero lo triste de mi persona como iglesia es que me he quedado solamente en el bautismo por obediencia. ¿Sabes? Esa posición no afecta al adversario, no afecta. El mismo infierno no afecta. Afecta cuando yo soy investido con el poder del Espíritu de Dios y entiendo el ser bautizado. ¿Para qué? Para testificar a todas las naciones que Jesús es el Cristo. Y aún pido perdón delante de Dios por no entender. Fui bautizado y no había entendido. Hasta que entré a la Escritura y entré a este tema. Y así como ustedes había preguntas, y tuve que ir y Dios tuvo que disiparlas. Y cuando me dijo disípalas, me dijo, ahora no vino nadie, ahora lo sacas y lo das a conocer a mi iglesia, porque hay muchos que tienen que iniciar nuevamente. No sé si alguien más se va a bautizar, ese es asunto de Dios contigo, si te convenció, pero responderás a la voluntad de Dios con entendimiento. ¿Por qué? Y te voy a probar por qué no ha tenido el efecto que debería tener cuando hay conocimiento. Porque hay gente que se ha bautizado aquí o en otros lugares y su vida sigue siendo la misma, igual. No hay diferencia. Para que haya una diferencia, ¿sabes qué te está haciendo falta? El bautismo del Espíritu Santo. Y después de ahí, es un acto de fe, saber que eres lleno del Espíritu Santo.
Y aún Jesús dio testimonio que dice, aún muy de madrugada, ¿qué hacía Jesús, el Cristo? Buscaba al Padre. Y lo buscaba en una continuidad de saber la voluntad de Él. Porque aún las palabras de Jesús dijo, yo he venido y ni siquiera lo que yo hago no lo hago por mi propia cuenta, sino lo que hago hoy lo hago por el que me dio la voluntad de Él, hecha perfecta en la tierra. Necesitas el empoderamiento del Espíritu de Dios para establecer el reino. Pero ¿qué crees? También hay algo dentro de ese paquete. Que necesito al Espíritu Santo no solamente para predicar, sino para que me dé fortaleza cuando haya persecución, cuando hablen de mí, para cuando los que han estado a un lado de mí me señalen y me critiquen y los siga amando. Porque para poder amar necesito la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo. Para poder perdonar necesito la presencia del Espíritu de Dios para seguir adelante. Para poder tener un estilo de vida de acuerdo a la voluntad de Dios en Cristo Jesús, aquí necesito al Espíritu Santo. Pues mi amado, cuando se te ha dado una invitación de decir, hey, hay reuniones de adoración en la mañana 6:30, 7:30, en la noche de 8 a 9, lunes, miércoles, jueves, el viernes a las 7 hay un horario de bebés, y después de 8 a 9 el de personas adultas, y el martes hay una reunión para enseñarnos la Escritura. Pero no hay nadie. Y el problema no es que no haya nadie, el problema es que tu vida y mi vida siguen siendo iguales. ¿Quieres tener a toda la iglesia aquí, pastor? ¿Por eso lo llamas? ¿A que vengan a adorar? No. Porque ¿qué quieres? Es personal. O sea, el que tú vengas diario, a mí en lo personal, a mí no me ayuda. Te ayuda a ti mismo, porque es personal con Dios. Al día de ayer yo le decía a una persona que a la edad de sus 2 años le preguntábamos y le decíamos, ¿a qué vas a la iglesia? Y ella en su pequeña edad decía, a la base. Y el día de ayer le dije, ¿y sabes qué, mami? Lo que pude ver es que 21 años después, alabando al Señor, encontraste el que Dios había preparado para que fuera uno contigo. Pero lo encontró ¿dónde? En la presencia de Dios. Eso es lo que Dios ha deseado desde la fundación del mundo, desde el Génesis. Eso fue lo que deseó. Y pareciera que hubo quien quiso troncar la voluntad de Dios, pero aún así no tenía capacidad ni poder. Y Dios profetiza declarando: vendrá el Cristo. Ya lo hizo, mi amado, vino, murió, resucitó, fue tomado, pero hay una promesa de que Él vuelve. ¿Deseas con todo tu corazón realmente que Él venga? ¿O tienes miedo que Él venga? Porque está ese asunto, ¿no? Ese par de aguas. Por eso te decía, hay distinción. Hay gente que dice, no, Jesús no es el Cristo. ¿Por qué? Porque te confronta con tu realidad. Y tu realidad de que realmente quién eres tú dentro de tu corazón, de tu interior. Porque ¿qué crees? A Él no lo puedes engañar. A Dios no puedes engañar. Podrás poder levantar tus manos, pero Dios conoce tu corazón. Y cuando te confronta con el Cristo, tienes que tomar una decisión. O te pones a la fila con Cristo, siendo Él el autor, quien tiene la autoridad suprema, o te haces a un lado, papi, sencillo. ¿Te harás a un lado? ¿O seguirás a Cristo? Entonces es una realidad, es una convicción. Seguiremos siendo como hemos sido al día de hoy, por falta de entendimiento. ¿Cuánta gente ha perecido? Se me viene en este momento mi pensamiento: ¿cuánta gente has deseado o has tenido en tu corazón hablarle de Cristo, y gente desconocida, y no lo has hecho porque has tenido temor? ¿Y sabes por qué tienes ese temor? Porque el Espíritu de Dios no está gobernando, no está señalando. Los que Dios nos dio permiso de poder participar en la evangelización mundial, cuando salimos a evangelizar, te digo la verdad, fue bien sencillo. En verdad fue bien sencillo. Y íbamos directo al objetivo. ¿Me permites compartirte el Evangelio de Cristo? Sí, claro. Y venían las palabras de una manera que es sorprendente.
Pero en otro tiempo, primeramente decían, mira qué bonito clima, qué bonito sol. Y dabas tantas vueltas, y cuando llegaba el momento de hablarle de Cristo, se te hacía un nudo en la garganta. ¿Dónde estás, amada iglesia? ¿Dónde estoy? ¿Seguiremos en nuestra falta de conocimiento o entenderemos que el bautismo, siendo una doctrina básica, tiene una base tan extraordinaria para establecer el reino? Porque los que hoy se bautizan, Anita, Víctor, a eso vienen ellos. Y te digo la verdad, mejor es 2 personas con entendimiento que una multitud sin tener conocimiento. Porque Dios solamente necesita una. Y la palabra de Dios me lo dice. Dios encontró aquí al Gadareno, uno solo, aunque no le dejaron entrar a esa ciudad. Con uno solo que salvó, ese se encargó de obedecer. ¿Para qué? Para dar a conocer a Cristo. Uno solo. ¿Habrá alguien que se quiera bautizar en esta hora? Lo extraordinario de mi Cristo en Juan 19:30 dice: consumado es, terminé la obra para establecer el reino de Dios. Pero ¿qué crees? Lo transfirió a tu vida y a mi vida. Algún día tú y yo como iglesia diremos: consumado es, terminé el plan y el propósito de Dios en esta vida, o terminé mi título, mi carrera, mis bienes, mi riqueza. Porque ¿qué crees? Cuando me presente Dios me va a decir: a ver, hagamos cuentas con lo que te di. Señor, me diste la capacidad de tener una maestría, de tener estos negocios. ¿Qué me va a decir? Apartados de mí, hacedor de maldad. Yo te mandé con objetividad. Y aún, entonces Dios está peleado con lo uno y lo otro no. El problema es que no has entendido quién eres tú y cuál es lo que apremia. Conozco gente que tiene lo uno y lo otro y es excelente en Cristo Jesús. En verdad, el problema no es vivir en el mundo, el problema es que te haces como el mundo. Ese es el problema. Por no conocer y tener la base de que Jesús es el Cristo. Y de entender que verdaderamente el problema ya no es problema. Mis amados, hagamos el cambio. Según la palabra de Dios dice que son 80 años de vigor. Algunos. Tengo 42 años. ¿Cumpliste 42, papito? 42 años. Yo tengo 41 y medio, perdón. Me quedan solamente 38 y medio. Osvaldo, ¿qué va a hacer con esos 38 y medio? Tenemos que sacudir. Y lo impactante es que Mateo 16:3 en adelante estableció la revelación del Cristo, Dios mismo, en la iglesia. Y dice: y la muerte no prevalecerá contra la revelación de Cristo. Te transfirió un privilegio que los mismos ángeles han deseado, pero que no se lo concedió a ellos, sino te lo concedió a ti y a mí. Ser testigos en la tierra de que Jesús es el Cristo en la revelación. Y nos dio unas llaves, ¿para qué? Para que los cielos sean abiertos y dar y testificar que Jesús es el Cristo. ¿Pero qué crees? Por no entender esta doctrina básica del bautismo, no he llegado a la posición adquirida en Cristo Jesús. Y predicar y compartir que Jesús es el Cristo. Porque el fin de todo esto es predicar que Jesús es el Cristo. De todos los que se han bautizado, ¿quiénes ya llegaron al nivel de predicar que Jesús es el Cristo? Y si no lo has hecho, ¿qué esperas para hacerlo? A eso hemos sido llamados. Y por eso fuimos creados y enviados a la tierra, para testificar. Mi amado, yo no sé tú qué has sentido cuando estás delante de tu jefe y cometiste un error y te sientes tan incapaz de decir: ¿por qué pasó esto? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué llegué tarde? Me hubiera levantado 5 minutos antes y hubiera llegado temprano. Si te has sentido mal con un hombre, imagínate cuando estés cara a cara con él y te diga: hagamos cuentas, ¿qué hiciste con lo que te digo? Y aún dice la Escritura: aún siendo heraldo, tener cuidado de permanecer siempre
en la voluntad de Dios. Tienes que buscar ser empoderado por el Espíritu Santo para testificar que Jesús es el Cristo. Y si hay alguien que no se ha bautizado, creo que ha quedado muy claro el asunto del bautismo. Y si no ha quedado claro, discúlpeme y venga con el pastor. Pero creo que ha quedado claro. Y ha sido diferente a lo que hemos escuchado, a lo que hoy bíblicamente Dios nos está mostrando, que el Cristo lo cumplió, lo mandó, y ahora tú y yo tenemos que hacerlo con entendimiento. ¿Por qué? Porque no es solamente bautizar, ser bautizado, sino es ir y recibir de lo alto la llenura, permanecer en él, buscar en una renovación constante, estar en la presencia de Dios y testificar día a día que Jesús es el Cristo. Para eso Dios envió, nos ha establecido como iglesia. ¿Qué harás, iglesia, puerta del cielo? Me encanta ver estos rostros. Habrá alguien que desea bautizarse por convicción, pero por conocimiento. ¿Por qué? Porque aún leímos que es un requisito para tomar la cena del Señor. Y la siguiente semana tomaremos la cena del Señor. ¿Verdad? ¿Qué privilegio tienes tú que antes de participar puedas presentarte delante de Dios y nosotros como testigos? Y como testigos, aún sabiendo que tú estás declarando delante de los hombres que Jesús es el Cristo. Y la promesa de Él es que Él te declarará, Él te confesará delante del Padre y de sus ángeles que tú eres su hijo. Si te das cuenta, con el bautismo en el conocimiento, las palabras que Dios habla a través del apóstol Pablo, diciendo, tener cuidado de tomar la cena del Señor indignamente, porque a causa de ello hay quienes hoy duermen o están enfermos. Bueno, cuando puedes entender el bautismo realmente, ¿qué crees? Nunca tomarás la cena del Señor indignamente, porque siempre tu diario vivir será al mismo nivel de Jesús el Cristo, siendo justificado por el Cristo en un continuo sacrificio. Eso es extraordinario. Y sabes, el costo ya fue pagado. Lo triste es que no tomemos posesión de nuestra herencia en Cristo Jesús. Un placer estar con ustedes. Dios los bendiga. Voy a pedirle a los que se van a bautizar que se vayan a cambiar en este momento, a poner las togas blancas que tenemos allá. Y si hay alguien que definitivamente dice es para mí, yo necesito bautizarme, puede pasar también. Ahí tenemos 11 más togas blancas, para que usted tome este paso de obediencia, de fe en el Señor. Amén. Mientras ellos se preparan, vamos a dar los anuncios y también vamos a repartir los sobres para diezmar y dar nuestra ofrenda en este día. Amén. ¿Cuántos van a dar con gozo al Señor? ¡Ujule! ¡Cuánto gozo! Si se escuchó la mente, pero es una mente de sacrificar.